Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Yo quiero o se quiere obtener el momento o la fuerza, digamos, que se generó aquí al yo empujar esta palanca o esta barra. Entonces, quiero saber este momento, el cual se mide en newtons por metro. Entonces, para yo poder obtener ese momento, debo de conocer la ecuación. Entonces, tenemos los datos. Bien, creo que la semana pasada sí les comenté esto, que siempre que se hacen problemas así referentes a la física, en este caso la estática o también la dinámica, que es la otra materia que van a ver más adelante, se crea estas tres interrogantes. Tenemos los datos. De datos tenemos la distancia es igual a 2 metros. Entonces, tenemos lo siguiente, la fuerza es igual a 100 newtons. Entonces ya tengo establecido tenemos establecido aquí los datos principales. Tenemos la distancia, tenemos la fuerza y la ecuación nos está diciendo que ocupamos la fuerza y la distancia. Entonces ya tenemos completa esta ecuación. Otra cosa importante que se debe de siempre revisar antes de empezar a multiplicar o a dividir o a sumar, tenemos que asegurarnos que los datos que se nos hayan dado estén en las unidades que maneja la ecuación. En este caso, la ecuación maneja newtons por metro o libras por pie. Esas son las unidades de medida que maneja. Entonces, si yo estoy trabajando con el sistema internacional, está bien. Tengo newtons y tengo metros. Entonces, quiere decir que voy bien. Tengo los newtons, tengo los metros. Si aquí fuera un kilonewton, ya vimos que la K representa 3 ceros, un valor numérico, que tendría que hacer yo la conversión. Tendría que realizar la conversión y aquí sería así 1000 newtons. En dado caso de que el dato que se me diera fuera algo así parecido a este. Un kilonewton equivale a 1000 newtons. Entonces, eso se hace si la unidad de medida no corresponde a la que yo aquí tengo. O si aquí se me dieran pies. Si aquí yo tuviera 2 pies, tendría que convertirlos a metros. Entonces, eso es importante siempre verlo, siempre tenerlo presente, ya que si nosotros multiplicamos dos unidades que no tengan nada que ver con la otra, el resultado va a ser incorrecto. Entonces, ahora sí, ya tenemos la ecuación, ya tenemos todos los datos, tenemos las unidades correctas, ya podemos sacar ahora sí el momento. El momento es igual a fuerza por distancia. En este caso serían 100 por la distancia, que serían los 2 metros. Entonces serían 200 newtons por metro. Ya. Entonces tenemos aquí ya establecido que el momento que se realizó al yo aplicar una fuerza de 100 newtons en una barra de 2 metros, el momento fueron
200 newtons por metro. Esta fue la fuerza que se realizó al yo hacer este primer empujón hacia este lado. Entonces, de esta manera, Profe, mande. cuando se refiere al momento, cuando le pone M0, quiere decir momento inicial. Ok, sí. Aquí igual vuelvo, qué bueno que lo comentas. También creo que les había comentado la semana pasada que siempre en las matemáticas o en la física, cuando se pone una letra, digamos que la de distancia, se pone una letra con el subíndice 0, quiere decir que es inicial. Entonces sería, en este caso sería distancia inicial, o si tuviera la F, sería fuerza inicial, si tuviera kilogramos, sería la masa inicial y así. Siempre que veamos el 0, quiere decir que es inicial. Así es como se lee. Gracias ahí por recordarlo. Entonces en este caso sería el momento inicial. Y este es el primer ejemplo. Bien, entonces vamos con el segundo ejemplo. Aquí en este segundo ejemplo se va a calcular lo mismo. Se va a calcular el momento inicial. Entonces, así de primera mano, ¿qué es lo que notan de diferente en esta imagen a la que acabo de hacer? El punto 75, que sería como la empuñadura o algo así. Ok, entonces ya tenemos dos distancias a diferencia de la primera, ¿no? Entonces, esa es la primera interrogante, pero ahorita vamos a ver qué se hace. Primero que nada, voy a poner los datos, la ecuación y ¿qué más? Los resultados. Entonces, datos, ecuación y resultados. La ecuación es esta. Entonces, el primer dato que se nos da, el más fácil de detectar aquí, es la fuerza. La fuerza son 50 newtons. Entonces, ya está definida la fuerza. Ahora, la distancia. Entonces, ¿cómo se define aquí la distancia si tenemos 2 metros y tenemos 0.75? El concepto de momento inicial nos dice o nos indica que el momento inicial se da cuando se aplica una fuerza en un objeto a una determinada distancia. Entonces la distancia aquí en la cual se aplicó la fuerza es la de 2 metros. Es la única que nos va a importar, la de 2 metros, ya que es la distancia en la cual se está ejerciendo la fuerza. Esta de .75 se utiliza para calcular otras cosas, por eso no nos interesa a nosotros en este momento. La única que nos interesa es esta distancia en la cual se ejerció esta fuerza. Entonces, sería 2 metros. Verificamos los datos, tenemos newtons y tenemos metros. Quiere decir que todo está correcto. No necesitamos hacer ni una o ninguna conversión. Entonces, el momento inicial es igual a la fuerza de 50 por los 2 metros. Entonces, momento inicial es igual a
100 newtons por metro. Y como se puede observar, pues no se ocupó hacer ninguna conversión. Pero como les comento, puede haber casos en los cuales sí se requiera hacer algún tipo de conversiones para poder multiplicar. Entonces igual a este le toman captura, el ejemplo 2 de la semana 4. Bien, entonces vamos con el siguiente ejemplo. Uy, ese se mira más. A ver si alguien puede descubrir en dónde, qué distancia se va a tomar. Bien, en lo que voy poniendo los otros datos, piénsenle qué distancia va a ser. Entonces es datos. Bien, el primer dato que se nos da son las libras, que vendría siendo lo equivalente a la fuerza en el sistema inglés. Entonces, F sería 40 libras. Ahora, la distancia, ¿cuál sería aquí la distancia? Con 2 pies, ¿no? Aquí la flecha nos está indicando que aquí se realiza el momento. En este punto se utiliza el momento. Entonces, ¿cuál es la distancia? Serían los 4, ¿no? Los 4 pies. Es en los dos porque se está aplicando fuerza en la palanca, ¿no? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Ok, en este caso vemos que aquí es ese punto en el cual se ejerció la fuerza, ¿no? Las 40 libras. Entonces, ¿qué distancia hay entre esas 40 libras hasta este punto donde se ejerció el momento? Cuatro pies. Ok, si fueran los 4 pies, aquí se debería haber ejercido la fuerza en este punto. Pero en este Serían caso, 6. serían 6. Se cuentan estos 2 pies y estos 4 pies que vemos aquí. Es desde el punto en el que se ejerció la fuerza hacia donde se hizo el momento. Entonces son 6 pies. Entonces aquí la ecuación se aplica igual, no importa las unidades de medida que yo esté utilizando, la ecuación se utiliza de la misma manera. Entonces vemos que está en el sistema inglés. Entonces en el sistema inglés nos está diciendo que va a ser libra por pie nuestras unidades de medida. Entonces está bien, libra por pie. Y sería momento inicial igual a 40 libras por 6 pies. Entonces nos da 240 libras por pie. Puede ser aquí por abajo. Entonces aquí lo tenemos. El momento que se realizó aquí de una distancia de 6 pies fue de 240 libras por pie. Y con esto queda contestado ¿qué ejemplo es? 4. Este cuarto ejemplo de la semana 4. Entonces, en los futuros ejemplos, revisen eso, consideren eso, que es desde donde se aplicó la fuerza, toda la distancia que se recorrió hacia llegar al momento. Entonces, si aquí se hubiera aplicado la fuerza,
hubieran sido 4 pies. Si aquí se hubiera aplicado el momento, si aquí fuera el momento y aquí se hubiera aplicado la fuerza, entonces serían 2 pies. En dado caso de que aquí se hubiera aplicado, aquí se hubiera dado el momento y aquí se hubiera aplicado la fuerza. Entonces, esa es el truco o la cuestión para entender esto de momento y fuerza. Entonces, vamos con el siguiente. Entonces, aquí tenemos otro caso en el cual se puede obtener el momento que se genera a partir de una fuerza aplicada a cierta distancia. Tenemos los datos, que es la fuerza, la distancia. Vemos que las unidades de medida en este caso están en el sistema inglés, en pie y en libras. Entonces la fuerza podemos ver que es 60 libras. ¿Y la distancia cuál sería? ¿Tres pies? ¿Okay? 3 pies. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son los 4, ¿no? 4 pies. Ok, vamos a ver. ¿Alguien que 2.5. ¿Cuánto? Yo digo que 2.5. Ok, la compañera dice 2 pies Dos y el porque compañero. este es un pie, menos 3 pies, menos un pie, 2 pies. Ok, entonces ahí dio la respuesta a su compañera. Tenemos aquí 3 pies, ¿no? Es la distancia de toda esta barra, pero la fuerza se ejerció aquí. Entonces se le resta este pie que mide este objeto porque la fuerza se ejerció aquí. Entonces nos quedarían 2 pies. Si se hubiera ejercido aquí la fuerza en este punto, sí serían los 3 pies. Aquí es lo que le comento. Lo que importa es en qué punto del objeto se genera la fuerza. Si la fuerza se hubiera generado aquí, digamos que sería nada más un pie o algo así. Si se hubiera generado aquí la fuerza, si se hubiera generado aquí sería 3, pero como se generó en este punto, serían este pie que tengo menos los 3 que mide toda la barra. Por eso es importante revisar esto de las imágenes, estos ejemplos. Por eso les puse varios para que quedara un poco claro. Entonces en este caso serían 2 pies, sería 60 libras por 2 pies, que sería igual a 120 libras por pie. Entonces, de esta manera queda completado el ejemplo 5 de la semana 4. Entonces, recuerden, lo importante es en dónde se ejerció la fuerza. Desde donde se ejerció la fuerza es donde se empieza a contar. Bien, entonces vamos con el siguiente que está aquí también, en esta misma presentación. Entonces, vayan viendo, vayan pensando que, déjenme copiar primero esto, qué distancia es la que se va a tomar en este ejemplo. Bien, entonces, primero que nada, vamos a verificar los datos. ¿Cuál es la fuerza aquí?
¿Alguien que me quiera decir? 7000 newtons. Ok, entonces aquí a su compañero hizo la conversión, pero la voy a poner. 3 metros. Entonces sería 7000 newtons. Muy bien, hizo la conversión. Entonces, ahora sí, la distancia, como dice su compañera, es igual a 3 metros. Aquí, en este punto, es donde se ejerció la fuerza de una distancia total de 4, pero se le resta este metro que se mira aquí, ya que la fuerza se ejerce en este punto. Entonces vamos a ver, el momento inicial sería 7000 newtons por 3 metros. $21,000. Entonces, el momento ejercido en este objeto son 21,000 newtons por metro. Entonces, ahí está, queda completo este ejemplo.